Cuando decimos que amamos a Dios, creo que podemos definirlo haciéndonos una pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Porque respondiéndonos esa pregunta, nosotros definiremos si estamos por el camino correcto, si estamos por el camino equivocado, si realmente amamos a Dios o simplemente no lo amamos. Y esta pregunta también hace que caigamos en cuenta en otro asunto, de que habemos dos grupos grandes que a su vez se subdividen. Estos dos grupos son los que creen y aman a Dios y los que no creen y no aman a Dios. Uno tiene que ser consciente de que ellos mismos han tomado su propia decisión por convicción propia de que Dios no existe. Y están en todo su derecho. De hecho, la palabra dice que no vendrá el fin de los tiempos hasta que se haya expandido o enseñado o anunciado el Evangelio a todos los hombres de la tierra. Eso quiere decir que cuando una persona dice que no cree en Dios y que no le ama, es porque ya ha recibido palabra, porque se le ha mostrado la palabra, la salvación a través de Jesús, y simplemente ha decidido no creer. Están, como digo, en todo su derecho, y Dios también está en todo su derecho de cumplir su palabra en el final de los tiempos. Solamente me gustaría acotar algo. El hecho de que una persona, un hombre, una mujer diga, yo no creo en Dios, por eso no puedo amarle, hay algo que uno tiene que entender. Esa actitud, esa acción, esas palabras, esos sentimientos, no harán que Dios disminuya en lo más poco o mínimo su poder. No le restarán a Dios su gloria, no le restarán a Dios ni la más pequeña porción de su poder, y no le restarán nada de sabiduría, ni mucho menos su verdad, ni su eternidad. Las personas deciden en no creer en Dios y es asunto de ellas y es decisión propia de ellas. Y Dios se mantendrá inconmovible por la eternidad, siendo justo, sabio, poderoso, y ejecutará su juicio al final de los tiempos. Así que ese es por un lado. Decir que amamos a Dios nos divide en dos grupos. Nos divide en si le amamos verdaderamente o no le amamos verdaderamente. ¿Y cómo sé si yo le amo verdaderamente a Dios? El asunto es que uno de nosotros puede ir por la vida preguntando o siempre nos preguntan, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? O muchos de nosotros podemos decirnos a nosotros mismos, pero yo creo en Dios y yo amo a Dios. ¿Pero realmente creemos y amamos a Dios? ¿Qué es lo que nos da la convicción de que Dios existe y es real? O lo planteo de otra forma, ¿quién nos mostró a Dios? La palabra dice que nadie puede venir al Padre si no es a través de su Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Pero ¿quién nos dio el testimonio de Jesús y quién nos dio el testimonio del Padre, de todas las obras del Padre a través de los tiempos? ¿No es acaso su palabra? Entonces, cuando lo reducimos todo a su palabra, quiere decir que el testimonio que nos da de Dios o lo que nos da testimonio de Dios es lo que está escrito en la palabra. De allí que algunos creen y otros no creen, cada uno en su derecho. Y el amor de Dios, de hecho, se revela en que nos ha dado ese libre albedrío de decidir si le creo a Dios o no le creo a Dios. Entonces, vamos con los que creemos a Dios, con los que creemos en su palabra. ¿Y por qué digo que nos divide en dos grandes grupos? Porque si nosotros los que creemos en Dios, creemos que su palabra es la que nos ha dado testimonio de los hechos, la realidad, la eternidad, la sabiduría, el poder, la majestad, la santidad y la eternidad de Dios, entonces debo caer en cuenta, por lógica, que lo que está escrito allí es la real palabra de Dios y que Dios ha dejado sus estatutos para cada asunto de nuestras vidas en su palabra. ¿Qué sucede con nosotros los hombres y las mujeres que decimos creer y amar a Dios? Que comúnmente tomamos ciertas porciones de la palabra y decidimos decirnos
pues esto me conviene y lo de acá no me conviene, creo que esto es así y creo que esto de acá no es así. Entonces nosotros reinterpretamos la palabra de Dios, le damos nuevo significado, obviamos algunas cosas, le agregamos algunas cosas para que puedan ser de nuestra conveniencia a lo que es la palabra de Dios. En Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Meditaba mucho en esta palabra. De hecho, la palabra dice que meditemos en ella de día y de noche, al acostarnos y al levantarnos y al andar por el camino. Y cuando estemos con nuestros hijos, se las enseñaremos para que ellos no se aparten del camino. El Señor nos llama a meditar su palabra, porque de hecho allí está la verdad. La palabra dice que esta verdad es la que nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de nuestro propio criterio, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, libres de la esclavitud de este mundo, libres del engaño de Satanás, libres de nuestras propias concupiscencias, libres de todo pecado, de toda maldad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y esa palabra en la que creemos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Me gusta pensar mucho y creerlo, de hecho, que el orden y la forma en la que Dios pone sus palabras no son al azar. Por eso es que tienen ese poder especial en nosotros, sus hijos. Por eso es que cuando meditamos en su palabra uno va descubriendo cosas y uno se queda lleno de gozo al descubrir más y más de su verdad. Así que yo pienso esto. El Señor Jesús en este simple texto pudo haber dicho: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y yo creo que nosotros los hombres y las mujeres de Dios podríamos haber entendido el mensaje. ¡Hey! El mandamiento principal de Dios es que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Entonces me pregunto, ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué Dios simplemente no dejó el significado de ámame con todas tus fuerzas? Creo lo siguiente, creo que Dios no lo hizo así porque si solo amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, seríamos personas que nos jactaríamos de nuestro propio esfuerzo, de lo que hacemos a Dios. Y le negociaríamos a Dios favor por favor. Y le diríamos: Señor, he caminado tantas millas por ti, mira qué siervo útil que soy en tus manos. O le diríamos a la congregación: hagan como yo hago, miren todo el esfuerzo que yo hago. Miren cuánto hace mi hogar, miren cuánto hace mi familia, miren cuánto leo yo y miren cuánto obro yo. Nos jactaríamos de nuestras obras. Pondríamos ejemplos a cada instante de nuestra propia vida y nuestras propias acciones, del esfuerzo grande que nosotros hacemos por agradar a Dios. Por eso es que Dios no puso solamente ámame con todas tus fuerzas, porque nosotros simple y llanamente basaríamos la obra que hacemos, el trabajo que hacemos en la obra de Dios, en todo esfuerzo humano. ¿Cuántas veces al día oro? ¿Cuántas veces a la semana ayuno? ¿Cuántas veces a la semana visito enfermos? ¿Cuánto viajo para predicar la palabra? ¿Cuántas prédicas tengo hasta el momento? En cuanto a dones, cuántas canciones, cuántos discos, cuántos estadios lleno, a cuántas personas llega la música o mis mensajes. ¿Cuán conocido soy? ¿O cuánto impacta mi mensaje? Basaríamos toda nuestra obra, todo nuestro trabajo por el Señor en nuestro propio esfuerzo. Y como Dios nos conoce, por eso no puso solamente que lo amemos con nuestras fuerzas. Hay tiempos en los que nos volvemos cristianos que solo amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Y qué implica ello? Implica que
Solo amamos a Dios cuando nos va bien. Solo amamos a Dios cuando se cumplen las expectativas que tenía o suceden las cosas como yo las había planificado. Si algo se sale del camino, del plan que yo tenía planificado, valga la redundancia, entonces me desanimo, me enojo, me angustio, me frustro porque no me salen las cosas como me salían. Y entonces reniego de Dios, me enojo con Él, me decepciono de Él, de su accionar en mi vida. Y eso me hace un creyente sentimental. Baso mi cristianismo en cuanto me dan los demás o en cuanto me salen las cosas bien. Por eso es que cuando las personas nos decepcionan, nos fallan, nosotros nos volvemos ese tipo de creyentes sentimentales que solo amamos a Dios simple y llanamente con nuestra alma, no con nada más. Amar a Dios solamente con tu alma te vuelve un cristiano sentimental y no le das el valor real al amor de Dios. Dios quiere que lo amemos íntegramente, completamente. El Señor también dice que debemos amarlo con toda nuestra mente, pero no solo con nuestra mente. Porque ¿qué pasa si nosotros amamos a Dios solo con nuestra mente? Allí tiene usted a esos creyentes, a esos cristianos que a veces basamos nuestra fe y nuestro cristianismo y nuestra salvación en el conocimiento que tenemos. Y tenemos a muchos que decimos, pero si yo me conozco toda la palabra, tú dime qué verso y yo lo recito. Tenemos la palabra adecuada para cada situación, pero somos faltos de amor. Y basamos nuestro criterio y imponemos nuestro criterio y nuestras propias creencias y conocimientos. Y siempre el creyente que ama a Dios solo con su mente, siempre piensa o tiende a pensar que su opinión o su criterio es más importante o más valioso que el de los demás, incluso que el de la misma palabra. Entonces, ¿cómo sé que amo a Dios? Bien, por eso Dios empezó diciendo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Cuando tú y yo empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, Él entra allí y renueva todo nuestro ser. Él renueva nuestros sentimientos para que nosotros le podamos amar con nuestra alma sana. Él entra y fortalece nuestro cuerpo y nos da nuevas fuerzas para que toda nuestra fortaleza esté apoyada en Él. Él entra a nuestra mente y renueva nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos le amen solo de la manera que Él quiere que le amemos. Y los pensamientos que tengamos de día y de noche solo provengan de Él. Cuando amamos a Dios primeramente con todo nuestro corazón y le entregamos todo nuestro corazón, es cuando le abrimos la puerta para que Él nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Qué es amar a Dios entonces? Amar a Dios es obedecer simplemente su palabra y confiar en Él. Dios te bendiga.